Pasa voz en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nuevamente tenemos nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Príncipe de Paz, donde hemos de estudiar la lección número 6, donde le invito a que tenga su Biblia y tenga su cuadernito. Acuérdense que el título de la lección es El Justo, hablando de nuestro Señor Jesucristo como el Justo. El texto base que tenemos ahí en la palabra de nuestro Dios, voy a invitarle que se vaya a Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. La primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 1. Voy a esperar que todos lo tengamos. Es el texto base que aparece en nuestro cuadernito. Y acuérdense que el título de la lección es El Justo, el Recto, hablando de nuestro Señor Jesucristo y hablando del ministerio de la reconciliación. Dice la palabra de nuestro Dios, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre a Jesús el justo. Nuevamente, hablando de Jesús como el justo. Teniendo esto en mente, hay 4 puntos que hemos de tratar en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. Y el primero es que nos dice el Antiguo y el Nuevo Testamento de Jesús como el justo. Vamos a estar hablando del Antiguo Testamento y vamos a estar hablando del Nuevo Testamento en relación como Jesús como el justo. Vamos a aprender también, punto número 2, cuál es el significado de Jesús como tentado y como justo en los evangelios. Vamos a ver Mateo, Marcos, Lucas y Juan en relación como Jesús como tentado y Jesús como justo. Y tercer punto que vamos a tratar es por qué la justicia de Cristo es clave para la expiación y reconciliación. Así que vamos a estar hablando sobre la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hemos de ver qué es la justicia del pacto y cómo es correspondida totalmente en Cristo. Así que estos son los 4 puntos que vamos a estar aprendiendo en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. Pues voy a invitar primeramente a que tenga su libro ahí en su mesa y que también tenga la Biblia, porque hemos de estar viendo la palabra de nuestro Dios en diferentes partes de la Escritura. Así que primeramente lo primero que vamos a aprender es que nos dice el Antiguo y Nuevo Testamento de Jesús como el justo. Y voy a invitarle a que tome su Biblia en el libro de Jeremías. Hay una promesa muy hermosa que se le hizo al rey David. Acordemos, en semanas pasadas hablamos de la promesa que nuestro Dios le dio a David de que su reino iba a ser eternalmente. Así que el libro de Jeremías capítulo 23 versículo 5. Espero que lo tengamos todos a la mano. Jeremías 23:5. Acuérdense que estamos hablando qué nos dice el Antiguo Testamento y qué nos dice el Nuevo Testamento en relación de Jesús como el justo. Dice Jeremías 23:5. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nuevamente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como el justo, como el recto, y la promesa que se le dio a David en el Antiguo Testamento de que su reino iba a ser eternalmente. Y vimos también en el Evangelio de Mateo, donde está nuestro Señor Jesucristo en la genealogía, que aparece que viene de la descendencia de David. La promesa que se le da a David, ahora llega a nuestro Señor Jesucristo y dice nuevamente la palabra de nuestro Dios, he aquí vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, hablando de nuestro Señor Jesucristo que iba a aparecer. Y nuevamente cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él habla del reino de nuestro Dios. Y recordemos, cuando Jesucristo habla del reino de nuestro Dios, el reino de nuestro Dios está dividido en 3 partes. Primeramente, reino de nuestro Dios, y luego la primera parte es el reino de gracia, y luego viene el reino milenial, y por fin viene el reino eterno. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando que el reino se ha acercado, que el reino está con nosotros y que habla del reino de nuestro Dios, tenemos que tener en mente que cuando habla del reino de nuestro Dios está dividido en reino de gracia, reino milenial y reino eterno. Primeramente, nuevamente Jeremías 23:5 nos habla de que nuestro Señor Jesucristo como hijo de David sería el renuevo justo. Nuevamente la palabra justo relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Ahora también
allí si damos vuelta a nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 1. Y una vez más yo quiero que recordemos que cuando habla del reino de Dios, se divide en tres partes: reino de gracia, reino milenial y reino eternal, porque nuevamente ese rey justo vendrá a la tierra y establecerá su reino milenial. Y dice Isaías 32:1: He aquí que en justicia reinará un rey, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de lo que acabábamos de ver en Jeremías, de que era el renuevo justo. He aquí que en justicia reinará un rey y príncipe presidirán en juicios. Ahora, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, relacionado con este texto, nos vamos al libro de Mateo capítulo 28. Y fíjense bien, acuérdense que mencionamos, he aquí que en justicia reinará un rey. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, cuando va a ascender al cielo, dice el 18. Y llegando Jesús, Mateo 28:18, y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, como justo, aparece aquí que nuestro Dios le da la autoridad, le da la potestad, ya que la profecía nos decía: he aquí que en justicia reinará un rey. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, viendo esto, nuevamente vamos al libro de Isaías, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como justo en el Antiguo Testamento. La profecía nos decía que nuestro Señor Jesucristo iba a ser un varón justo. Dice Isaías 11:5. Quiero que lo tengamos, libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5. Nuevamente, la profecía lo que nos menciona de Jesucristo. Y será, Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones, o mejor dicho, de su cintura. Ahora, viendo esto, es decir, que como el rey estará revestido de justicia y fidelidad, ese será el propósito de su reino. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca nuevamente por segunda vez a la tierra, quiero que sepan que Él será revestido de justicia y de fidelidad. Cuando aparece, cuando es encarnado, cuando viene por medio de aquella Virgen María, grandemente nuestro Señor el justo aparece, y cuando aparezca nuevamente en la tierra será el Rey justo para con cada uno de nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, si nos vamos al libro de Hechos capítulo 7, libro de Hechos, hablando del justo ahora en el Nuevo Testamento, y recuerden que es el que nos reconcilia, Él es el que nos acerca a nuestro Dios, a que tengamos paz para con nuestro Dios. Libro de Hechos capítulo 7, 52. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, el venir a la tierra, es de reconciliarnos, es de que Él como justo viene y muere por cada uno de nosotros. Libro de Hechos capítulo 7, versículo 52. Acuérdense que estamos hablando de el justo en el Nuevo Testamento ahora. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 52 de Hechos 7. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Una vez más, hablando del Antiguo Testamento, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ahora sí, diciendo la palabra de nuestro Dios: y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo. Una vez más, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir el justo, mas sin embargo aquellos profetas que hablaron de ese justo que iba a venir, que nos iba a reconciliar, que nos iba a justificar, que nos iba a poner en paz con nuestro Dios, dice que todos estos profetas fueron apedreados, fueron muertos a consecuencia de predicar la venida del justo. Sí, diciendo la palabra de nuestro Dios: al cual los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que antes anunciaron la venida de Jesús, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores
y matadores. Ahora aquí la palabra de nuestro Dios le está diciendo, ustedes también son participantes de aquel acto que se hizo de matar a los profetas. Ahora ustedes matan al personaje del que los profetas estuvieron hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí adelantito, si vemos ahora el capítulo 3, versículo 14. Una vez más, hablando del justo como nuestro Señor Jesucristo. La profecía mencionaba que Jesús iba a venir y que iba a ser llamado el justo. Ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros, dice la palabra de nuestro Dios, mas vosotros al santo y al justo. Nuevamente reincalcando que nuestro Señor Jesucristo sería el justo que iba a venir a rescatar nuestra vida. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pediste que cediese a un homicida. Cuando están ante aquel Pilato, en lugar de decir que le den la libertad a nuestro Señor Jesucristo, el pueblo grita y dice, crucifícale, mas vosotros, dice, al santo y al justo negaste. Así que nuevamente diciendo la palabra de nuestro Dios, al santo y al justo. Y el título de la lección es el justo, del que estamos hablando en esta rica mañana. Ahora Colosenses, vamos a ver la primera parte del texto, Colosenses capítulo 4, 11. Una vez más, en relación a Jesús el justo. Colosenses 4, 11. Dice la palabra de nuestro Dios. La primera parte del texto. Y Jesús, el que se llama justo. Nuevamente, la palabra de nuestro Dios, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de un personaje que es justo y que es obediente a la palabra de nuestro Dios, que es obediente a nuestro Padre Celestial. Y gracias a nuestro Dios, en el libro de Juan, hemos visto que nos habla de que el Hijo vino y dice que vimos su gloria, como gloria del unigénito, y ahora todos los que le recibimos nos hacemos acreedores de ser hijos de nuestro Dios. Y Jesús, el que se llama el justo. Un texto más, primera de Pedro, allí más adelante, una vez más, hablando de nuestro Señor Jesucristo como justo. Primera de Pedro. Dice la palabra de nuestro Dios, primera de Pedro 3, 18. Hablando del justo, nuevamente, del recto, del que trae justicia. Dice primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecadores. El ministerio de la reconciliación. Llega nuestro Señor Jesucristo, el justo, y dice una vez más, Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecadores. El justo por los injustos. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo siendo el justo y nosotros siendo los injustos. Y si recordamos, acuérdense que aquel primer Adán nos trae la muerte, nos trae el pecado, y de tal manera que el pecado pasó a los hombres y todos estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios, pero gloria a nuestro Dios, aparece el justo, aparece nuestro Señor Jesucristo, este justo que muere por los injustos, y ahora somos llamados hijos de Dios por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo ahí en la cruz. Nuevamente el texto nos dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a nuestro Dios, de tal manera que Él es el camino que nos lleva ahora a nuestro Dios, siendo que Él fue al madero, siendo que sufrió por cada uno de nosotros, pero gloria a nuestro Dios, ahora cada uno de nosotros tenemos esa paz, esa tranquilidad, que podemos llegar ante la presencia de nuestro Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la otra parte del texto, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gloria a nuestro Dios que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros podemos tener el perdón de pecados si es que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. También el libro de Hechos nos dice algo relacionado sobre el justo. El libro de Hechos, capítulo 22. Dice de la siguiente manera, hablando de la conversación que tiene Ananías con aquel varón, aquel Pablo. Dice,
Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses aquel justo y oyeses la voz de su boca. Nuevamente aquí Ananías hablándole a Pablo, dice, ¿sabes qué? Has conocido, tuviste aquel justo y has oído su voz de su boca. Y si nos acordamos aquel Saulo de Tarso que iba rumbo a Damasco a destruir a los cristianos, el Señor se le aparece y una vez más Ananías le recalca y le dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses aquel justo y oyeses la voz de su boca. Gloria sea nuestro Dios que convirtió a aquel varón que estaba en contra de nuestro Dios. Ahora se convierte en el predicador de todos los gentiles. Gloria sea nuestro Dios que da la oportunidad a cada uno de nosotros que le recibamos y que seamos llamados hijos de nuestro Dios. Y podemos ver esto, porque aquel justo, a nuestro Señor Jesucristo, que el Antiguo Testamento nos hablaba y que el Nuevo Testamento nos confirma de que nuestro Señor Jesucristo era el justo, podemos decir que desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la justicia llenó el ser del Mesías. Y podemos ver esto, fíjense bien, desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Mateo capítulo 3. Y estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo como el justo a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora vemos que la justicia aparece desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente el libro de Mateo capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, hablándole a Juan, platicando a Juan, cuando, si recordamos aquellas palabras que dice Juan, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora nuestro Señor Jesucristo está platicando con Juan y le dice, empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Aquel Juan que es el que bautiza a nuestro Señor Jesucristo y Juan dice, yo creo que tú eres el que me debe de bautizar a mí y no yo a ti, pero nuestro Señor Jesucristo le contesta y le dice, toda justicia nos conviene hacer. Así que gloria sea nuestro Dios, que el justo habla sobre la justicia que se tiene que hacer desde el bautismo. Ahora sí nos vamos hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Lucas, hablando del justo, libro de Lucas 23:47. Dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que estamos hablando la justicia de nuestro Señor Jesucristo, aquel justo desde el bautismo hasta su muerte. Dice el 47, Lucas 23:47. Y como el centurión vio lo que había acontecido, y si recordamos aquella historia, está aquel centurión con nuestro Señor Jesucristo y ve que hay tinieblas cuando están crucificando a nuestro Señor Jesucristo, y él ve que hay tinieblas en la tierra, dice, como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Y es difícil que un centurión dé gloria a nuestro Dios, y una vez más gloria a nuestro Dios, que ese soldado dice gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Una vez más el título de la lección, el justo. Y aquí este varón, este soldado, después de que ve los acontecimientos que pasan en la naturaleza, después de que ve al Hijo de Dios ahí en el madero, con palabras sabias, dice, verdaderamente este hombre era justo, hablando de nuestro Señor Jesucristo como justo. Libro de Romanos capítulo 3, 23. La condición del hombre. El justo viene y muere por los injustos. El hombre pecador, el hombre que estaba sentenciado a muerte, pero viene el justo, viene nuestro Señor Jesucristo a salvar nuestras vidas. Dice Romanos 3, 23. Quiero que todos lo tengamos. Romanos 3,
23 dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Dios. Nuevamente estuvimos hablando del primer Adán que peca, se aleja de nuestro Dios, el pecado pasa a los hombres, de tal manera que el pecado llega a la muerte y todos estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo, más la dádiva de nuestro Dios es vida eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hicimos injustos, pero nuevamente la palabra de nuestro Dios, que vino el justo y murió por los injustos, nos acercó, nos puso en paz con nuestro Dios. Dice el 24, lo que hace el ministerio de la reconciliación, lo que hace el justo, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y nuevamente quiero mencionar lo que les decía ahorita. Estamos hablando del reino de nuestro Dios y ahora estamos hablando gratuitamente por su gracia. El reino de gracia. Llega nuestro Señor Jesucristo y tenemos el reino de gracia. Cuando Él aparezca nuevamente en las nubes, tendremos el reino milenial. Y cuando Él entregue a su Padre, tendremos el reino eterno. Y todo esto se llama el reino de nuestro Dios, siendo justificados gratuitamente. A veces se oye cuando hablamos de algo gratis, tuvo un valor muy grande. Dijo Pablo que carísimos, que fuimos comprados con la sangre del Hijo de nuestro Dios. Así que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Así que Él nos acercó, Él nos reconcilió por medio del ministerio de la reconciliación. Así que vimos el Antiguo Testamento, vimos el Nuevo Testamento, cómo se le llama a nuestro Señor Jesucristo como el justo, quien vino y murió por los injustos y nos dio el camino para acercarnos a nuestro Dios y tener ahora ser amigos de nuestro Dios y no enemigos por medio del ministerio de la reconciliación. Gloria sea a nuestro Dios, que ha dado el privilegio para cada uno de nosotros que podamos acercarnos a nuestro Dios, aquellos que estábamos lejos, que no teníamos la esperanza, que no teníamos las promesas. Llega el justo y ahora nos da promesa de que podemos tener la vida eterna siempre y cuando vivamos en santidad y estemos en el pacto de nuestro Dios. Ahora, la segunda pregunta que tenemos, el segundo propósito que tenemos en esta mañana, decía: ¿cuál es el significado de Jesús como tentado y como justo en los evangelios? Muchas de las veces les decía yo que no era únicamente de que viniera y fuera encarnado en aquella mujer virgen. Ahora también nuestro Señor Jesucristo pasa por la tentación. Y primeramente, si vemos en el evangelio de Mateo capítulo 4. Nuestro Señor Jesucristo es bautizado, toda justicia se tiene que cumplir, y cuando sale del agua, en el libro de Mateo capítulo 4, pasa un acontecimiento que a lo mejor podíamos pensar nosotros, bueno, pero si es el Hijo de Dios, ¿por qué pasa este acontecimiento? Tenía que también nuestro Señor Jesucristo pasar por cualquier tentación que pasa cualquier ser humano. Fue humano nuestro Señor Jesucristo, fue hombre, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño. Eso nos enseña que fue un hombre humano. Dice Mateo capítulo 4 versículo 1, hablando de nuestro Señor Jesucristo como tentado. Dice el 1, Mateo 4, 1. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Aquí está nuestro Señor Jesucristo pasando por una de sus primeras pruebas, en el que es bautizado, en el que el enemigo quiere derrotarlo, quiere quitar esa justicia, quiere que no sea justo, pero sin embargo el Hijo de Dios se mantuvo en la postura de ir hasta el Calvario, de morir por cada uno de nosotros y nuevamente el ministerio de la reconciliación. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Vamos a ver qué hace el diablo con nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 2.
Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Quiero que sepan que la tentación no empezó el primer día ni el tercer día. Se esperó el enemigo 40 días y 40 noches para llegar al Hijo de Dios y tentarle. Nuestro Señor tuvo hambre, inmediatamente se dio cuenta el enemigo en qué podía atacarlo, y quiero que sepan que las tentaciones que hay en nuestra vida, el enemigo espera para cuando tenemos la necesidad de algo, inmediatamente él quiere a conquistar nuestra vida. Pues llega el momento, nuestro Señor Jesucristo, el justo, y cuando él llega, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo tiene hambre, y dice el verso 3. Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. El enemigo creyó que aquí estaba fácil para ganar, aquí va a ganar la batalla, el Hijo de Dios va a doblar su rodilla ante Satanás, mas sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 4, mas él respondió, hablando del justo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, mas él respondió y dijo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nos ponemos a pensar, él es el justo que murió por los injustos, y aun cuando fue tentado venció la tentación, y que ahora nos pone a cada uno de nosotros a que veamos que si él venció la tentación, cada uno de nosotros también podemos vencer la tentación. Así que aquí vemos a un Jesús que ha sido tentado, pero que vence la tentación. Ahora veamos Lucas 22. Vamos a ver a un Jesús como justo. Lucas capítulo 22, 39. Ya vimos un Jesús que fue tentado, pero que salió victorioso ante la primera tentación que le pone el enemigo. Ahora vamos a verlo como justo. Lucas 22, 39. Dice de la siguiente manera: y saliendo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, le queda unas horas para ir al Calvario, para morir por cada uno de nosotros. Siente agonía en su cuerpo, se siente triste, y dice la palabra de nuestro Dios: y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Sale nuestro Señor Jesucristo, los discípulos le siguen. Nuestro Señor Jesucristo sabe que le queda poco tiempo para ir hasta el Calvario, y ahí van los discípulos tras nuestro Señor Jesucristo. Dice el 40, 22:40. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orar que no entréis en tentación. ¿Sabía nuestro Señor Jesucristo de tentación? Sí sabía, pero él tenía siempre una comunicación con su Padre Celestial. Este justo, nuestro Señor Jesucristo, sabía cómo vencer la tentación, y le dice ahora a sus discípulos: ¿saben qué? Orar para que no entres en tentación. Dice el 41. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra. Se da cuenta que agarra una piedra, la avienta, y nuestro Señor Jesucristo se aparta de ellos, se separa de ellos, y se puso de rodillas a orar. Y fíjese bien la situación en la que está nuestro Señor Jesucristo. Dice el 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, hizo la voluntad de su Padre, y todo lo que él hizo fue porque nuestro Dios o Padre Celestial le indicó que hiciera, y por eso salió vencedor. 43. Y le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para confortarlo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estaba en agonía, y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, se da cuenta que el Hijo de Dios está en agonía, entonces viene para confortarlo. Todavía no va al Calvario, todavía no carga aquella cruz, todavía no se le pone corona de espinas en su cabeza, pero nuestro Señor Jesucristo sabía que el momento se estaba acercando, y dice la palabra de nuestro Dios: y le apareció un ángel del cielo para confortarlo. Dice el 44. Y estando
en agonía. Nuevamente, todavía no va al Calvario, todavía no tiene corona de espinas en la cabeza, todavía no escupen el rostro de nuestro Señor Jesucristo, pero dice el 44, el justo, el perfecto, el príncipe de paz, el hijo de David, el hijo del Altísimo. Ahora vemos, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta las tierras. Ministerio de la reconciliación. Aquí el Hijo de Dios nos va a reconciliar con el Padre Celestial, pero tiene que pasar un momento difícil en que Él está en agonía, y gracias a nuestro Dios que manda un ángel que esté a un lado de nuestro Señor Jesucristo para que pueda confortarle en ese dolor, en esa agonía. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa era la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Sabía que venía, sabía que iba a pasar, y se da cuenta que únicamente clamando a nuestro Dios, clamando a su Padre, de la manera que podría pasar este momento tan difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El justo muriendo por los injustos. Gratuitamente fuimos acercados a nuestro Dios, estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando nosotros alejados de las promesas. Llega nuestro Señor Jesucristo aquí en agonía, sufriendo por ti y sufriendo por mí. Gloria sea nuestro Dios, que aún estando al borde de la muerte, nuestro Dios manda un ángel para confortarlo. Ese es el justo, ese es el recto, ese es el perfecto. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios en el verso 45. Y como se levantó de la oración, vino a sus discípulos y dice que estaban dormidos. Quiero que sepan que hay algo que le duele aún más a nuestro Señor Jesucristo. Él está en agonía porque se acerca el tiempo en que va a morir en aquella cruz. Y cuando llega, que les había dado una orden, un mandato, por favor oren, ahorita regreso, dice, y los halló durmiendo. Se pone triste nuestro Señor Jesucristo. Dice el 46, 22:46. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué estáis dormidos? Levántense y orar. Y nuevamente les dice que no entren en tentación. Nuestro Señor Jesucristo en agonía, al ver que sus discípulos están allí durmiendo, Él en agonía y sus discípulos durmiendo. Nuestro Señor Jesucristo les hace la pregunta y les dice, ¿por qué duermen? ¿Qué no saben qué es lo que va a pasar en esta noche? Verso 47. Ya pasó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice el 47 al terminar de todos estos eventos. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mencionábamos que el Señor les dice, oren. Nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a ir a la cruz. Estos discípulos no oraron. Ahora llega el acontecimiento del que nuestro Señor Jesucristo estaba en agonía. Ha pasado por todo, ha pasado por los clavos, ha pasado por cargar la cruz, ha pasado por aquella corona de espinas, ha pasado porque escupieron su rostro, porque le quitaron su ropa, porque clavaron sus pies. Y ahora, al terminar de esta agonía, una vez más el título de la lección, verdaderamente este hombre fue justo. Como cordero fue llevado al matadero, experimentado en quebranto, pero gloria a nuestro Dios, que aún un varón, soldado romano, exclama y dice, verdaderamente este era el Hijo de nuestro Dios. Jesús cumplió toda justicia y fue un hombre justo, recto. Número 3. Propósito que tenemos en esta lección. Número 3. ¿Por qué la justicia de Cristo es clave para la expiación y reconciliación? Una vez más, hablando de el ministerio de la reconciliación. Vamos a ver qué quiere decir la palabra expiación.
Buscándola en el diccionario dice, es la eliminación de culpa o pecado a través de un tercero. En esta situación, usted y yo estábamos en delitos y pecados. Nuestra sentencia era la muerte. Pero llega nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él es el que paga nuestra culpa, y dice la definición, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o de un animal. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que dijo Juan cuando ve que viene nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado por él. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros, teniendo sentencia de muerte, nosotros debíamos de haber sido los que debíamos de ir a esa cruz, pero sin embargo llega el justo, llega nuestro Señor Jesucristo y muere en la cruz por cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice de la siguiente manera, Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo, Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecadores, por usted y por mí. Vino, se encarnó, murió por cada uno de nosotros, llevó la pesada cruz, y ahora nos dice Pedro, porque también Cristo padeció una vez por los pecadores, el justo muere por todos los injustos, para llevarnos hacia Dios. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que viene a la tierra por cada uno de nosotros. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, de tal manera que ahora somos una nueva creación, un nuevo hombre. Aquel hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne, llega la palabra de nuestro Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos bautizados y ahora somos una nueva criatura, que es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, nueva criatura de todo aquello que estaba en pecado. Dice segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. Nuevamente hablando de nuestro Señor Jesucristo como el justo que viene a morir por cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos. Verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas por aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo muere por cada uno de nosotros. Ahora nosotros que vivimos, ya no vivimos para sí, sino debemos de vivir ahora para el Hijo de Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros. El verso 16. De manera, dice Pablo nuevamente 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos, dice el 17. De modo que si alguno está en Cristo, una vez más, usted y yo hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, viene el justo, muere por nosotros, ahora cada uno de nosotros somos una nueva criatura, ya no somos aquel viejo hombre. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos una nueva criatura, y dice la palabra de nuestro Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria sea a nuestro Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo todo se ha hecho nuevo. El verso 18, segunda de Corintios 5:18.
Y todo esto, dice la palabra de nuestro Dios, y todo esto es de Dios. El plan de salvación, el plan de nuestro Dios era rescatar al hombre aún aunque estaba en pecado. Ese era el plan de nuestro Dios. Todo esto es de Dios, el cual, dice la palabra de nuestro Dios, nos reconcilió así por nuestro Señor Jesucristo. Este era el plan de nuestro Dios, que aún yendo el Hijo de Dios a la cruz, allí estaba nuestro Dios con él, porque era un plan de Dios de reconciliarnos por medio del justo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida eterna. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el 19. Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. Quiero que sepan que aun cuando nuestro Señor Jesucristo va hasta el Calvario, era un plan que Dios tenía de que fuera a redimir a cada uno de nosotros para acercarnos a nuestro Dios. Una vez más, el justo muriendo por los injustos para reconciliar al hombre, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Y sigue diciendo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, el ministerio de la reconciliación. En el verso 20, ahí adelantito, 5:20. Ahora nosotros, nuestro Señor Jesucristo hizo el trabajo. Nos reconcilió para llevarnos a nuestro Dios. Ahora nosotros, dice Pablo, así que somos ahora embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo nos ha traído, nos ha reconciliado con nuestro Dios, con nuestro Padre, ahora cada uno de nosotros, aceptando el ministerio de la reconciliación, vamos y agarramos a aquella persona que vive en pecado, que está alejado de nuestro Dios, lo traemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de cada uno de nosotros. Hoy rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con nuestro Dios. Se acercan tiempos difíciles, vivimos en situaciones muy difíciles, y quiero que sepan que el trabajo de nosotros como embajadores es traer personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que reconozcan el acto que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. En el verso 21, al que no conoció pecado, al justo, al Hijo de Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos justificó, y gracias a esa gracia nos acercó a nuestro Dios, nos ha santificado, y aún más, como le mencionaba, estamos esperando que venga, que aparezca en las nubes y que traiga corona para cada uno de nosotros, y tener la oportunidad de ser participantes del reino de nuestro Dios. El pecado y la muerte no tuvieron potestad sobre nuestro Señor Jesucristo. Aún cuando fue tentado, aún cuando fue muerto, y que dice la palabra de nuestro Dios que al tercer día resucitó. Y aquí voy a hacer un pequeño espacio nomás para que veamos, porque mucho se dice que nuestro Señor Jesucristo murió un viernes y que resucitó un domingo. La palabra de nuestro Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo iba a durar 3 días y 3 noches en la tumba, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y si nos ponemos a pensar, del viernes a un domingo por la mañana no existen 3 días y 3 noches. Así que es algo que debemos de estudiar. ¿Cuándo es cuando muere nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuándo es cuando resucita? Pero algo maravilloso, que ni el pecado ni la muerte no tuvieron potestad de nuestro Señor Jesucristo. Último punto. ¿Qué es la justicia del pacto y cómo es correspondida totalmente en Cristo? ¿Cómo se cumple todo en nuestro Señor Jesucristo? En el justo, en el príncipe de paz, en aquel personaje que se le mencionaba que sería el renuevo justo. Veamos la palabra de nuestro Dios nuevamente. Romanos 1:16. Acuérdense que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos un trabajo muy grande, que aún hasta Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Así que nos ha reconciliado, nos ha acercado, ahora nos toca un trabajo muy grande. Dice Pablo hablando de la palabra de nuestro Dios.
Romanos 1:16, hablando del justo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Somos embajadores, no podemos callar lo que de gracia hemos recibido. Lo que de gracia recibiste, de gracia hay que darlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, es dinamita, es poder. Porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que en él crea. Así que fíjense bien, es una potencia de Dios, es un regalo de Dios que Dios nos ha dado para que tengamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el justo que fue hasta el Calvario para rescatar nuestras vidas. Al judío primeramente y también al griego. Primeramente nos decía al judío porque eran los que las promesas eran para ellos, nosotros estábamos alejados, pero sin embargo, gloria sea nuestro Dios, nos trae a las promesas y ahora de tal manera que todo aquel que en él cree, nuestro Señor Jesucristo, puede tener la vida eterna. Verso 17, Romanos 1:17. Dice de la siguiente manera, Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Gloria sea a nuestro Dios que cumple todo. Porque en él la justicia de Dios, todo lo justo que Dios quería que se hiciera, se cumplió por medio de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que dice que le exaltó a lo más alto. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ahora, si él es el justo, nos ha justificado, ahora cada uno de nosotros ante la presencia de nuestro Dios debemos de estar, de ser justos. Con respecto a los humanos, dice la palabra de nuestro Dios, no hay justo ni aun uno, mas sin embargo, en Cristo crucificado, la justicia de Dios es demostrada. Gloria sea a nuestro Dios, que por medio de Jesucristo, el justo, la justicia de Dios ha sido demostrada a los humanos. Ahora, hay una parte en nuestro cuadernillo donde tiene 3 frases, donde hay una línea donde debemos de poner la palabra apropiada. Voy a dar la respuesta para esas 3 frases que aparecen ahí. La primera dice, la justicia, es la palabra que va ahí en la línea, la justicia de Dios se sostiene en el centro de la identidad de Jesús. La justicia de Dios se sostiene en el centro. Jesús es el centro de la justicia de nuestro Dios para redimir, para rescatar nuestras vidas y acercarnos y ponernos en paz con nuestro Dios. Número 2. En Cristo, la reciprocidad de la justicia se encarna. Y por último, a través de la reconciliación, la justicia nos define a todos. Damos gracias a nuestro Dios. En esta mañana, el justo vino, murió por cada uno de nosotros. Nos dio la oportunidad, como decía la palabra de nuestro Dios, el justo muere por los injustos. Ahora cada uno de nosotros que éramos injustos nos ha hecho nueva criatura y nos ha hecho embajadores para ir y reconciliar a aquellos que viven en el mundo, que están perdidos, y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gloria sea a nuestro Dios.